Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a hablar de un tema que en este programa hemos tratado de muchas maneras, que es el problema de la discriminación por causas de género, concretamente la discriminación de las mujeres. Pero ahora vamos a abordar un tema que normalmente no se discute, que es todo lo que está detrás de la economía y las consecuencias económicas y el problema económico que significa el tema de la discriminación, el problema de los empleos, el problema de las perspectivas, en la creación de un capital humano que a la mera hora quizá no es remunerado, no es reconocido, no es incorporado, no es promovido, ¿no? Como debería de ser para aprovechar todo el expertise que está detrás de estas personas que han sido calificadas y que han sido formadas en universidades, etc. Y para platicar sobre el tema nos acompañan Carlos Eduardo Escalante Fernández, que es gerente de consultoría de talento Right Management, MECCA, no sé exactamente qué quiere decir, ya nos contarás, y Fanny Billers, ¿Billers está bien dicho? Directora general Donadora, que es una ONG o es una... ¿Qué es? ¿Es una empresa? ¿Es una ONG? ¿Es solamente el sitio? El sitio es donadora.mx. Somos una empresa social. Y lo que hacemos es que hacemos crowdfunding, o en español fondeo colectivo, para poder recaudar donaciones en línea para proyectos sociales. Entonces, plataformas de crowdfunding existen muchas. Donadora es de las plataformas de crowdfunding de donaciones más grandes en México y Latinoamérica. Bueno, pues platiquemos de esto, que me parece un tema muy interesante. Creo que ustedes están trabajando esto, han hecho estudios de mercado, ¿no? Si entiendo bien, sí. y de futuro, digamos, la tendencia futura del mercado laboral. El mercado laboral de profesional, ¿no? O en cualquier nivel, o sea... Exactamente, mira, te explico. En Manpower Group nosotros trabajamos con todo lo que es la parte de desarrollo de investigación y lo que es la parte del trabajo con el talento a nivel global. Dedicamos también a hacer estudios en donde al día de hoy nos estamos dando cuenta de cuáles son las habilidades que se requieren dentro del talento o el capital humano que las empresas van a estar buscando para que la economía sea dinámica, para poder mantenernos competitivos en el mercado, y mucho amarrado al proceso de digitalización y robotización que inclusive lo que es la parte de la industria está sufriendo actualmente. Al día de hoy, y dirigiéndonos mucho al tema de equidad de género, las mujeres se enfrentan al día de hoy a tres principales retos. El primero de ellos es que están sobre-representadas en aquellas posiciones que al día de hoy están en mayor riesgo de ser suplidas por este proceso de robotización y digitalización. Empresas como administración, contabilidad, producción, lo que es la parte textilera, son puestos que fácilmente maquiladoras, de aquí a unos 5 años, 10 años ya están total y completamente suplidos por este proceso de robotización. Por otro lado, esa es una primera amenaza. La segunda amenaza es que están subrepresentadas en aquellos skills y aquellas carreras que van a requerir, porque por ejemplo, sí van a estar todo ese tema de los robots, pero los robots también necesitan personas. Sí, claro. Que les den mantenimiento, que los programen. Entonces, todas estas carreras de ingenierías, matemáticas, arquitecturas, tecnologías, es donde las mujeres al día de hoy... Diseño. Al 2020 estamos pronosticando que apenas como vamos, tenemos solo un 23% de representación de las mujeres. Entonces, que eso corresponde a un riesgo y una oportunidad. ¿Para qué? Porque necesitamos que las mujeres estén empezando a participar de una manera mucho más activa, ya no solo en la formación profesional, sino también que dentro de las empresas se brinden oportunidades tanto de liderazgo como de desarrollo para que ellas puedan suplir esta necesidad. Y el tercero, pues, brinca de ahí. Las mujeres en posición de liderazgo dentro de la industria privada están subrepresentadas. Casi no hay mujeres en posición de liderazgo en juntas directivas. En México aproximadamente un 6% de participación de mujeres hay en juntas directivas de diferentes industrias. Si no tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de género, diversidad de potencial, no vamos a poder lograr esta migración del talento para que tengamos este impacto de la equidad de género en la economía, hablando en temas de empleabilidad. Bueno, Fanny, dime, y tú estás trabajando un proyecto, nos estabas comentando, ¿no? O sea, en Donadora, que es un proyecto interesante precisamente en este sentido, ¿no? Claro. Entonces, en Donadora constantemente encontramos cientos de proyectos que buscan recaudar donaciones para financiar sus actividades que generan impacto social. Pero actualmente tenemos una campaña que se llama Casa Epic Queen,
que pueden encontrar en donadora.mx buscándolo con estas palabras, que es una organización que se llama Epic Queen, que busca recaudar fondos para poder crear una escuela de talleres en ciencias y tecnología para niñas. Entonces, justamente esta organización Epic Queen que busca atacar este problema de la formación de mujeres en habilidades que hoy están sumamente valoradas y buscadas y que van a ser cada vez más importantes en el tema de empleabilidad en el futuro, que son ciencias, tecnologías, matemáticas. Y de hecho eso me hace pensar que en el reporte que publicó el Foro Económico Mundial sobre la brecha de género del año 2018, hay un apartado especial sobre la falta de mujeres en el ámbito de inteligencia artificial, que es lo que ya está revolucionando la manera en la cual se crea y se consume la tecnología. Entonces ya se está viendo la falta de mujeres en este ambiente y pues a su manera Epic Queen, esta organización mexicana. ¿Y cómo sería? ¿Es una sola escuela? ¿Es un proyecto de escuelas en sectores populares? Hoy es una organización que da sus talleres de manera itinerante, entonces rentan espacios, se alian con grandes empresas tecnológicas como Google, como Facebook, como IBM, para poder tener acceso a espacios y recibir a sus alumnas. Y justamente el objetivo de la recaudación es levantar 300,000 pesos en donaciones para poder construir esta casa, para poder construir la escuela Epic Queen, tener un lugar permanente donde recibir a sus alumnas y dar los talleres. ¿Y cuál sería el sector que reclutarían, por ejemplo? ¿Tienen alguna idea? ¿Eso todavía está en veremos? ¿El sector de las niñas? Sí, de mujeres, por ejemplo. No es lo mismo niñas del sector rural que niñas del sector urbano. No es lo mismo niñas de niveles de socioeconómicos bajos que niñas de clase media o clase media alta. En este proyecto en particular, de niños que tienen computadora o que llegan con tablet a la escuela. Justo la idea de la escuela es que las niñas no necesitan llegar con su material. Entonces, en este sentido, sí es una propuesta bastante inclusiva. Lo que sí es que son talleres presenciales y que por ahora Epic Queen está en la Ciudad de México. Entonces, pues ya por definición, es un proyecto urbano porque tienes que poder llevar a tus hijas al taller de Epic Queen. Pero no es necesario venir con tu material porque ellos prestan el material. Lo que sí es que existen otros proyectos que también se han financiado a través de Donadora que tienen que ver con tecnología y niñas. Pienso, por ejemplo, en una escuela de programación que se llama Laboratoria, que es una escuela de programación dirigida a niñas de un nivel socioeconómico más bajo, porque es un programa totalmente becado. Es un programa que nació originalmente en Perú y que ahora está operando en muchos países de Latinoamérica. En México lleva como 4 años y es una escuela de programación que dura 6 meses para niñas que están reclutadas sobre habilidades básicas en tecnología para que después de la formación ya puedan entrar a trabajar como desarrolladora o como diseñadora de experiencia de usuario o de interfaz en una empresa tecnológica. Ok. Bueno, Carlos, tú mencionas una cosa que me parece muy interesante. Estás hablando dices una cosa que también voy a empezar por una cuestión que a veces la gente confunde. Hoy se está hablando de la automatización. Desde hace más de 200 años se hablaba de la automatización. Y se hablaba de lo mismo, ¿no? Cuando empezó todo el problema del industrialismo y los procesos de trabajo y las cadenas de producción y todas cosas, el taylorismo en principios del siglo XX y todas cosas, siempre se habló de que se iba a perder empleos, etc. Y lo cierto es que no es así, se cambia el sector. Esto tiene un costo. El costo es que muchas veces un sector que pierde empleo es difícil de volverlo a capacitar y volverlo a incorporar. Muchas veces esas gentes ya se quedan en situaciones de marginalidad. Esto ha pasado en varias ocasiones. En cada de estos grandes cambios, que sectores enteros de la producción despiden trabajadores, después su reincorporación, su reciclamiento resulta muy difícil, ¿no? Tú hablabas de un tema muy importante, que es el caso de las mujeres en las maquilas. Por ejemplo, ¿cómo se podría resolver el problema de esas mujeres que pueden acabar perdiendo el empleo? O de los textiles también hablabas de esos dos temas. Ahí estamos hablando de un sector femenino, pero además con ciertas características. Exactamente. Y el riesgo que pueden correr es que muchos de ellos no puedan ser reciclados, ¿no? No es tanto que se pierda el empleo per se,
El problema es que se pierde el empleo para estos sectores y a veces no pueden volver a recuperar o entrar en otros sectores del mercado de trabajo. ¿Hay alguna idea en las proyecciones que ustedes hacen sobre esto y estos cambios que va a haber sectoriales? Mira, dentro de todo este movimiento, o sea, en Manpower Group, lo que nosotros creemos es en la parte de potenciar el talento y cómo lo trabajamos. Dentro de la unidad que tenemos procesos especializados para ayudar a planificar estos movimientos dentro de la estructura de la organización. O sea, planes de carrera, qué pasa con las personas cuando van a ser desvinculadas, porque de hecho el impacto que puede generar el recorte de personal de una fábrica en un sector industrial donde probablemente un buen porcentaje de las personas dependen directamente de esta empresa como fuente de empleo, existe también un factor de responsabilidad social que la empresa como tal debería de dar y de participar. ¿Qué se puede hacer? Cuando tú planificas esta parte de la reestructura y qué tipo de procesos va a ser, ya las personas y hemos encontrado que tienen cierta fidelidad a la empresa por lo que les está dando. Si la empresa entiende que este movimiento va a pasar en 5 años, existen planes de desarrollo internos que nosotros, digamos, como Manpower inclusive les ayudamos a desarrollar, en el sentido de que, ok, ya sabemos que este porcentaje de mujeres no están dispuestas a trasladarse por movimientos de plantas, tienen un engagement importante, un compromiso importante con la organización, vamos a empezar a invertir en ellas para fortalecerlas en estos skills. Si ya sabemos que viene un tema de automatización o digitalización y pues empecemos un plan, y muchas empresas ya lo hacen, en formación técnica, universitaria, y luego cuando se instalan los proveedores con la maquinaria, los mismos proveedores dicen, ok, necesitamos talento que nos des para que lo podamos habilitar. Estos movimientos es importante porque hay que detectar bien si las mujeres, el talento en general, no solo las mujeres, tienen las habilidades y cómo hacemos para ir disminuyendo estos gaps, no solo de conocimiento técnico, sino también de comunicación, de imaginación, de creatividad, que son competencias importantes que de hecho, particularmente las mujeres en nuestros estudios tienen estas skills de creatividad, de inteligencia interpersonal, y de lo que es la parte de networking y negociación mucho más desarrollados que los hombres. Seguramente, ¿no? Entonces, con esa parte, tomando en cuenta esta ventaja... Sobreviven a formas de exclusión, ¿no? No, es importante también, más que formas de exclusión, es cómo ellas pueden llegar y empoderarse dentro del sector empresarial y industrial de ingenierías que se está dando, y que las empresas tienen que empezar a generar programas de aceleración para que esto suceda. No levantando la mano diciendo que si es importante la inclusión, va a suceder. Las empresas tienen que empezar a tomar decisiones, y nosotros como Manpower lo promovemos, en cómo llevas a mujeres a mayores posiciones de liderazgo para que esto se empiece a dar. Empezamos a tener puntos de referencia. Mónica Flores, nuestra CEO, ella también es una de las mujeres más poderosas actualmente en México en temas de negocios, preside lo que es la parte de AmCham durante el periodo que está por terminar, y pues lleva toda la estructura de talento que tenemos a nivel regional de Latinoamérica. Y es una de las principales promotoras al respecto, y nosotros como Manpower también decimos que es importante que ahorita nuestros clientes y las empresas tengan más mujeres en posiciones de liderazgo para empezar a generar este cambio. Muy bien, hacemos un corte y volvemos. Volvemos. Fanny, ¿vas a decir algo? Sí, te iba a preguntar, de los programas que propone Manpower, ¿tienen programas enfocados a hombre, justamente para la sensibilización en tema del género y la discriminación hacia la mujer, pero programas que estén enfocados hacia el hombre? Porque el tema de las mujeres sí, efectivamente hay todo un reto de desarrollo de habilidades, de self-esteem y eso, ¿no? Pero al final, la situación de sumisión y de o cómo se estereotipa a la feminidad, viene en gran parte de lo que se ha impuesto de parte del hombre. Entonces, ¿qué se propone en materia de tu consultoría para que todo este trabajo para establecer una igualdad de género también venga de manera proactiva de parte de los hombres? De hecho, lo que dices cuadra mucho con la realidad. Como ahorita las posiciones de liderazgo están en su mayoría ocupadas por hombres, en nuestro proceso de inclusión consciente, porque es un tema, nosotros lo llamamos de inclusión consciente, porque no solo por hablar sobre inclusión te hace incluyente, o solo por decir que lo quieres te hace incluyente, no, claro. Hay un tema de sesgo todavía. Empieza la inclusión consciente cuando existe una figura de un sponsor, y un sponsor es no solo una persona
que en este caso, pues por esta estadística probablemente sean hombres, que dentro de la organización sea el que acelere, el que genere las oportunidades de liderazgo, el que empuje que las mujeres estén realmente subiendo, buscando oportunidades para que ellas crezcan, y que nosotros dentro de Manpower y Right Management tenemos todo un proceso de formación de sponsors, en donde sí, lo primero es hacer, pues dentro del proceso de cambio de change management, lo primero que tienes que hacer es entender. Y sí hablamos de datos duros y de confrontarlos a ellos, pero cómo ellos pueden llegar a ser agentes de cambio y tienen que llegar a hacerlo. ¿Y cuál es la reacción de la gente que capacitan? Mira, te voy a ser muy sincero. He tenido experiencias con clientes que ellos dicen, que es lo que te he dicho, dicen, sí quiero hacerlo, y en el momento en que empezamos a trabajar con ellos empieza resistencia. Pero ¿cómo lo amarramos mucho con el tema de economía y un tema de cuál es el impacto para el negocio? ¿Por qué? Porque al día de hoy hay muchas empresas a nivel internacional, en donde también México se vincula, que les están pidiendo ya certificación y acciones concretas de por qué que ellos deberían tener mujeres en posiciones de liderazgo. Uno de mis clientes, empezamos con este programa porque decidieron rescindir de un contrato de millones de pesos por el simple hecho de que ellos no tenían mujeres en su board. Y dijeron, no tienes mujeres en el board, no sos una persona incluyente. ¿Y ese qué tipo de empresa era? Es una empresa de consultoría también, pero en otro sector que no es de talento. ¿Y tiene estos criterios? Sí, o sea, los criterios que ellos sí fueron así, le dijeron, el cliente dijo, yo ya no voy a trabajar contigo porque no tienes mujeres en tu board, punto. Y entonces en eso ya hay un impacto en los negocios. Entonces, con temas de generación, y es mucho también pasa con Pero eso. a ver, dime una cosa. Sí. A mí me suena como excepcional, ¿eh? A lo mejor porque yo no me muevo en el mundo de los negocios, pero me suena como excepcional. Digo, me parece muy positivo, pero sí lo veo como algo que no me suena que sea común, ¿no? Que alguien que está haciendo negocios con otro, de repente diga, bueno, ¿y por qué no hay aquí mujeres en la mesa de negociación? Porque sucede mucho, porque este tipo de empresas a nivel de negociación y de jerarquía son hombres que empiezan a negociar con mujeres que son tomadoras de decisión a nivel internacional. Las mujeres sienten esa y lo he sufrido. O sea, yo he tenido clientes que en algún momento me dicen, no quiero mujeres consultoras. Yo le digo, no, pues tenemos que trabajar en eso contigo. Porque es importante realmente, y personalmente es un tema de generación, y lo que hemos visto también con los comportamientos que levantamos en los estudios, porque en nuestra generación, nosotros somos millennials de alguna manera, somos agnósticos al sexo. O sea, a mí no me importa, a esta generación no nos importa si nuestro hombre es mujer mayor o menor que nosotros, pero arriba... Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Ah, no, pues está bien, tranquilo. O sea, creo que ya hay mucha mejora en este sentido en cuanto a generación, pero siento que decir esto es como, o sea, tratar de concentrar entonces el esfuerzo de tener una igualdad de género sobre otra generación, mientras a la par del esfuerzo en el ambiente laboral, para llegar a una verdadera igualdad de género, la sensibilización es necesario al nivel de la generación millennial, pero también a nivel más joven. Entonces, como que, aunque sí estoy de acuerdo que a nuestra generación hay tal vez un entendimiento más genuino de estos temas, se reconoce, se platica, se practica incluso, pero no es un hecho. Ah, no, pero es más fácil poder trabajar este tipo de temas, porque lo que ha pasado en las soluciones cuando hemos trabajado con estas intervenciones es que la masa, digamos, ya de los equipos operativos funcionan de trampolín para ayudar y acelerar a los top management a la hora de ser sponsor y poder implementar diferentes prácticas de desarrollo de inclusión. Sí, no estoy diciendo que es algo que ya está en el ADN, pero también a nivel sociocultural es más fácil tener este tipo de conversaciones y encontrar soluciones. Porque cuando planteamos y en los focus groups que hemos hecho en Right Management con nuestros clientes, sí sale qué cosas tenemos que hacer, y mucho tiene que ver con los líderes y en cómo ellos se proyectan y en qué acciones específicas están teniendo. Y, por ejemplo, el hecho de que no tengas mujeres en tu top management, ya a nivel público también y a nivel de imagen y de Manpower también hablamos de la marca empleador y cómo eso repercute a la hora de quién quiere hacer negocios contigo, quién quiere trabajar contigo. El hecho de que no tengan mujeres ahí impacta literalmente en cómo lo podemos. Y a ver, una pregunta que quizás sea muy difícil, pero algo que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de los afroamericanos, ¿no? Durante mucho tiempo, lo que eran las affirmative actions, ¿no? Que era establecer cuotas, ¿no? ¿Eso es posible en los negocios hoy en día para mejorar? Hay un punto, ¿por qué hago la pregunta? Hay un punto que me parece importante, que de alguna manera los dos lo han mencionado de diferente manera. No es solamente un problema de cultura, es un problema de que también, mientras no haya mujeres en ese nivel, ¿no? Y que también tomen decisiones y se tengan que sentar a negociar con ellas, pues a lo mejor la inercia, a lo mejor el prejuicio, a lo mejor lo que sea,
sigue prevaleciendo y sigue prevaleciendo la exclusión. Pero si se establecen cuotas, que a veces muchos dijeron, ¿no? Sobre todo los conservadores de la Suprema Corte en los Estados Unidos en los años 80, es una discriminación invertida. Así fue como se echó para abajo las affirmative action en los Estados Unidos. Y también en la Corte Suprema de Alemania, ¿no? Era una discriminación invertida, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que eso es un tema de discusión, porque el que hubiera cuotas hace que haya gente allí que en realidad obliga a los otros a entrar en otro tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Sería posible? ¿Sería factible? Yo creo que es necesario, porque como dices, el hecho de tener cuotas es para restablecer una situación, o sea, es para balancear una situación donde hay un desbalance. Entonces, el hecho de tener cuotas permite crear estos modelos gracias a una medida general que haya, o sea, venido de un contexto más macro. En las empresas creo que es necesario, en el sector público es necesario, en la academia es necesario. En la Cámara de Diputados ya se ha aplicado esas cosas. Sí, y donde yo empieza a no veo crear un ninguna precedente. política, digo, estas son políticas de las propias empresas, pero yo no sé si hay una política gubernamental que promueva, bueno, se apoya a las mujeres, hay proyectos especiales, etcétera, hay organizaciones, pero realmente una política que incida en el mercado laboral, ¿hay alguna política que incida? A nivel de gobierno, al día de hoy no tengo conocimiento de eso. Lo que hice es que mis clientes y muchas empresas internamente empiezan a establecer inclusive cuotas de oportunidades en mujeres. Conozco empresas en donde el bono de los líderes está amarrado al porcentaje de mujeres que llegan a trabajar y a promover dentro de su propia estructura. Porque de nuevo, se trata de que los líderes no solo sean mentores, ni siquiera la siguiente figura es el sponsor. Un sponsor es quien acelera, quien busca, quien apoya, quien dice, no, necesitamos todavía traer a esta chica, a esta mujer, ella tiene potencial, hay que meterle este programa de aceleración. Porque también, o sea, independientemente de que sean mujeres u hombres, sí es importante que hay que acelerar el talento para que se mueva en los skills necesarios que la industria y las empresas van a requerir de aquí al 2020 y al 2025. Y es inclusive una escasez general de talento. El promover el talento va asociado con el tema, favorece la equidad de género? Yo he oído muchas veces que me parece una justificación cínica, ¿no? Pero hay quienes dicen, bueno, no, o sea, yo no estoy en contra de las mujeres, que se ganen el puesto, pero el problema es que es un hándicap, ¿no? O sea, no es que estén compitiendo en igualdad de condiciones. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay que promover el talento como si en realidad estuvieran compitiendo en términos de reconocimiento del talento en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Construyendo sobre lo que dice Fanny, o sea, primero hay un gap existente y hay dos oportunidades. Hay un gap de talento y hay un gap en el tema de mujeres dentro de posiciones de liderazgo y dentro del mercado laboral. Yo digo que la escasez de talento es una oportunidad para acelerar esta equidad de género en temas de empleabilidad y de oportunidades y de formación de mujeres en posiciones de liderazgo, principalmente. Perdón. O sea, el argumento cínico que describes, creo que ya hay muchos casos, o sea, que demuestran que es inválido. O sea, hay un estudio que se hizo en Austria, en la Orquesta Filarmónica, donde había siempre más contratación de músicos hombres. Y entonces hicieron un experimento donde empezaron a hacer pasar las audiciones detrás de una cortina. Entonces nada más la prueba para ver si podías entrar en la orquesta era sin ver. Entonces la gente que juzgaba no sabía si era hombre o mujer. Y en 10 años restablecieron. O sea, hay una paridad 50-50 de hombres y mujeres en la orquesta. Y es claro el cambio. Es claro el cambio. Entonces, Okay. y eso es un ejemplo de un estudio y hay muchos otros. Entonces, este argumento cínico creo que hay que tratar como de dejarlo de lado y más bien enfocarse en cómo hacemos para, uno, sensibilizar en los ambientes donde está esta desigualdad y luego prevenir para que las generaciones futuras que fueron probablemente ya criadas con un sesgo, como yo fui criada con un sesgo, entonces es muy probable que gente 10, 15, 20 años más joven que yo ya también esté criada con un sesgo. Entonces, ¿qué hacemos para que gente que va a llegar a trabajar en estas empresas en 25 años, o sea, ya vengan con la mentalidad fresca para pensar en función de habilidades y no en función de género? Y entonces, cuando toman una decisión, que no entre en la ecuación, en la toma de decisión de que si es hombre o mujer. Y creo que eso es todo lo que podemos desear, ¿no? Que realmente estamos pensando en las personas como personas antes de pensar si son hombres o si son mujeres. Una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, perdón. Yo tengo una impresión, y no es gratuita, hace muchísimos años,
en mi primera encarnación, me dediqué a temas de mercado de trabajo, nada que ver con el tema de género, pero sí con cuestiones de calificación y de empleo y de organización del trabajo. Y la experiencia que tuve en aquella época, que hace muchos años, ¿no? Creo que todavía nada más se usaba el martillo y el cincel, pero de todas maneras, la experiencia es que las empresas, salvo las grandes empresas, las muy grandes empresas, no tienen mucha idea clara de los puestos de trabajo y de las necesidades que tienen al interior de la empresa, lo cual ha de agudizar más el prejuicio contra las mujeres. Pero me parece que en México un grave problema, particularmente cuando hablamos de mercado de trabajo profesional, es que no hay muchas veces conocimiento de qué se espera de un ingeniero, qué se espera. A propósito que estás hablando de lo creativo, lamentablemente se nos acabó el tiempo y ya, si quieres dime así rápidamente tu opinión sobre eso. Mira, dentro de esto sí, es importante que los líderes sepan exactamente qué tipo de habilidades requieren para lo que viene, no solo lo que necesitan ahora, sino lo que vienen. Y en el tema inclusive de equidad de género, hay una guía de 7 pasos rápido que tiene Manpower, que es 7 pasos para una inclusión consciente. Entran en las redes sociales de Manpower Group y ahí lo pueden descargar y habla de cuáles son los 7 pasos de uno como persona o como individuo, para, inclusive como líder, como sponsor, tenemos que hacer para reclutar y tener mujeres en posiciones de liderazgo que cumplan con estas habilidades y que puedan ayudarnos a dimensionar estos requerimientos futuros de la industria. Muy bien. Pues les agradezco mucho. Lástima que no tuvimos mucho tiempo, pero sin duda es un tema muy importante. Es un tema muy fundamental, ¿no? Se habla de muchas cosas con la equidad de género, pero ¿y el mercado de trabajo? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y cuáles son las oportunidades de las mujeres? Me parece un tema fundamental si queremos equidad de género. Muchísimas gracias. Claro. Gracias. Gracias a usted.